por haber venido a esta reunión informativa que ha propuesto desde el Departamento de Agricultura. Voy a presentar el consejero de Administración Local, Desarrollo Rural y Agricultura, Javier Esparza, y al amigo que todos conocemos, director general de Agricultura, Ignacio Guerre. Bien, buenas tardes. En primer lugar, bueno, pues agradecer que estéis aquí en este rato que vamos a pretender pues dos cosas. En primer lugar, situar cómo está la nueva PAC en un momento en el que todavía no está terminado el proceso de negociación, pero donde sí se saben ya pues cuando menos algunas cosas. Y bueno, vamos a tratar de explicar cuáles van a ser los tiempos, cuál es la posición en este momento de la Comisión y del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa con respecto a eso, que van a ser las tres organizaciones que van a decidir el futuro de la política agraria común para un periodo muy importante, un periodo que como sabéis abarca desde el año 2014 al año 2020 y que de alguna forma pues es clave para un sector como el agrícola y ganadero. Con lo cual vamos a hablar de cuál es su postura con respecto a esta nueva PAC. Vamos a contar también cómo lo vemos desde el Gobierno y cuál es la postura del Gobierno con respecto a esto, porque lo cierto es que el momento es clave. Y después de que terminemos, yo voy a intentar ser razonablemente rápido, pues a partir de ahí pues podemos responder a preguntas pues a las que os parezca, y ya no solo de lo que es la PAC, sino pues de lo que es el departamento. Es un departamento que efectivamente lleva desarrollo rural y que incluye agricultura y ganadería, que tiene medio ambiente también y que tiene administración local, con lo cual tiene buena parte de lo que pasa en los pueblos. Y bueno, pues estaremos a vuestra disposición para cualquier pregunta que os interese, pues intentar explicarlo y contaros cómo lo vemos. Como decía, bueno, pues en la reforma de lo que estamos hablando, en definitiva, es del 25% de la renta agraria o ganadera. Eso es lo que significa la PAC y supone la viabilidad o no viabilidad de un montón de explotaciones agrarias y ganaderas y en definitiva de un montón de puestos de trabajo. Pero más allá de que el momento es, como digo, importantísimo porque va a fijar un periodo muy largo de tiempo, a mí también me parece importante que en foros como este pues no se os olvide y no se nos olvide que la política agraria común lo que está haciendo es pues reconocer el derecho que todo aquel que produce tiene a que aquello que produce el mercado se lo valore adecuadamente. Con lo cual, cuando a veces se dice que la PAC es una subvención, eso es falso. La PAC efectivamente nace de una bolsa común que ponen los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, y nace para compensar esa renta que el mercado no reconoce a quienes producís, trabajando la tierra o trabajando con el ganado. Con lo cual, eso de que el agricultor o el ganadero vive de las subvenciones es falso. Con lo cual, la PAC es algo importantísimo y es clave, porque como he dicho, supone el 25% de la renta. Pero tan importante como eso es seguir trabajando para que el mercado reconozca lo que valen las cosas. Lo que vale el trabajo en el campo desde el punto de vista agrícola o desde el punto de vista ganadero. Eso es algo que no se nos tiene que olvidar a nadie y eso es algo que hay que tener, a mi juicio, muy presente y repetir cada vez que tengamos oportunidad. Porque es importante también que la sociedad reconozca el trabajo que se está haciendo desde el punto de vista agrario y desde el punto de vista ganadero. Trabajo que se está haciendo que en Navarra, junto con la industria agroalimentaria, estamos hablando en torno a 25.000 puestos de trabajo. Estamos hablando del 6,4% del PIB de Navarra
Estamos hablando de un sector que está aguantando la crisis mejor que otros. Estamos hablando de un sector que está invirtiendo y que es dinámico y que está vivo. Y ejemplos de esos tenemos varios. Esto no es un canto al sol, se puede defender con números y se puede explicar con números. Con lo cual, pues esa es la verdad, y yo creo que a nadie se nos tiene que escapar ese detalle y hay que seguir transmitiendo. Como decía, es un momento estratégico, es un momento clave, es un momento que la política agraria común, como sabéis, tiene dos grandes pilares. Uno, los pagos directos, lo que os llega a casa en la nómina en la cuenta con la PAC, y la otra parte es el programa de desarrollo rural. Bueno, pues el programa de desarrollo rural, en este caso de Navarra, es un programa que tenemos que redactar, pues yo creo que de aquí a final de año nos podemos ir hasta el mes de marzo más o menos, y que yo creo que nunca va a haber un programa de desarrollo rural tan importante como este. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos tiene que servir para complementar desequilibrios que pudieran surgir en la PAC. En función de cómo queden los pagos directos, en función de cómo quede la renta de los agricultores y de los ganaderos, tendremos que ser capaces, con alguna otra cosa que luego comentaré, de con el PDR, con el Programa de Desarrollo Rural, intentar equilibrar e intentar compensar. Intentar que más o menos las cosas pues queden como están en un momento de tanta incertidumbre como este. Sin olvidarnos que el PDR, lógicamente, lo que tiene que buscar también, además de eso que para mí bueno, pues va a ser y es una prioridad en este momento del gobierno, pues lógicamente tendrá que tener líneas que hablen de innovación, que hablen de competitividad, que hablen de diversificación, pero sin olvidarnos de lo principal. Sin olvidarnos en el PDR de los agricultores y de los ganaderos. Porque eso es lo primero que tenemos que garantizar. Navarra se explica, y esa es otra idea que yo también me parece importantísima, desde lo agrario y lo ganadero. ¿Por qué? Navarra tiene 272 municipios, en la gran mayoría de ellos hay agricultores o hay ganaderos. Para que siga habiendo pueblos tiene que haber gente que puede trabajar en los pueblos. Y además de otras actividades industriales o de servicios que se han ido incorporando, la realidad es que Navarra siempre ha sido agraria y siempre ha sido ganadera. Está siéndolo en este momento y tiene futuro además para seguir siendo agraria o ganadera, porque es un sector, como decía, que tiene potencial. Otro detalle, 2014-2020. Estamos en un momento en el que, desde el punto de vista de la situación económica general, hay, bueno, pues, inestabilidad, podríamos decir, ¿no? Estamos en un momento de crisis y, sin embargo, esto, para bien o para mal, ya veremos cómo termina la cosa, pero significa que todo el mundo tenga claro qué ayuda va a tener durante los próximos 7 años. Eso permite poder planificar, eso permite poder tomar decisiones, eso de alguna forma da certezas que sin embargo otros sectores no van a tener, con lo cual, desde ese punto de vista, pues yo creo que es una oportunidad también para el mundo agrario y ganadero en Navarra y en el conjunto de España. Bueno, voy a explicar un poco cómo es la cosa, porque la cosa tiene su aquel, a ver si lo explico de una forma fácil. Antes, la Comisión Europea, la Comisión es como el gobierno de Europa. Bueno, pues la Comisión Europea, el gobierno de Agricultura y Ganadería de Europa, hacía una propuesta de cómo tenía que ser la política agraria y ganadera. Se la hacía al Consejo de Europa. Y el Consejo de Europa decidía. O sea, el gobierno de Europa se lo planteaba al Consejo. ¿Quién está en el Consejo? En el Consejo están los 27 países que forman parte de la Unión Europea. Con lo cual, bueno, pues había dos entidades, gobierno y consejo, que tenían que llegar a un acuerdo y que establecían un marco en el cual se regulaba la política agraria comunitaria. Ahora, pues como a veces tenemos la virtud de complicar más las cosas, pues además de que la Comisión propone y el Consejo tiene que fijar postura, pero además de eso entra en juego el Parlamento Europeo, que también tiene que estar de acuerdo con la propuesta. El Parlamento Europeo son 754 diputados europeos
que se tienen que poner de acuerdo con los 27 países que forman parte del Consejo y con la propuesta que hace la Comisión, que es el Gobierno Agrícola y Ganadero de Europa. Con lo cual, pues el lío es mayúsculo, y por eso la PAC va a entrar en vigor un año más tarde. La nueva PAC va a entrar en vigor el 1 de enero del 2015. El año 2014 vamos a seguir como estábamos, y ese retraso viene motivado precisamente pues porque ser capaz de llegar a un acuerdo entre tantos pues es francamente complicado. Yo tuve la ocasión, para que os hagáis una idea, de acompañar al ministro los primeros 6 meses, nada más llegar aquí al departamento, durante 6 meses, de julio a diciembre, a los viajes que hacía a Bruselas. Cada 6 meses hay una comunidad autónoma que acompaña al ministro, y en este caso le tocaba a Navarra. Bueno, y allí lo cierto es que cuando llegamos la primera vez, pues nos encontramos, yo me encontré, él estaba acostumbrado, ¿verdad? Pero yo me encontré en una sala en la que había una mesa enorme donde había 27 países, 2 miembros de cada país, luego con las delegaciones correspondientes detrás de cada uno de ellos, y donde el ministro de Agricultura y Ganadería de España, que es un señor muy importante en este país y yo creo que de reconocido prestigio, habla 3 minutos lo mismo que habla el de Lituania. Con lo cual, las posibilidades, si para tratar un punto, 27 países por 3 son 81 minutos. Más luego lo que diga la Comisión, más luego lo que diga el Parlamento. Con lo cual, francamente, complejo. Y por eso también hay veces que en la política comunitaria, que se hace desde tan lejos y con intereses tan distintos, hay normativas que nosotros no entendemos y que nos parece que no tienen sentido. Y efectivamente igual no tienen sentido para nuestra tierra, o igual no tienen sentido para Navarra o para España. Pero sin embargo, si vemos el conjunto de los 27, que es como se toma la decisión, pues tiene sentido en otros sitios. Lo que ocurre es que como hay que llegar a acuerdos, pues al final, pues a veces la flexibilidad y que encajen esas políticas con la realidad que tiene cada cual, pues es complicado. En ese momento, y esta semana es una semana clave, parece que el día 24-25 de este mes de junio pudiera haber un acuerdo en Europa con respecto a esto. Si eso se produce así, entre 24 y 25, 26, 27, no sé cómo andarán, pero lo cierto es que estos días se está negociando entre esas 3 partes, entre la Comisión, entre el Parlamento y entre el Consejo de Europa. ¿Y de qué se está hablando principalmente? ¿Qué nos afecta? ¿Cuáles son las cosas, las claves que van a hacer que tengamos una política, una PAC, o tengamos otra? Bueno, pues se está discutiendo la convergencia de las ayudas. Quiere decir que aquellos que tenían menos ayuda suban y aquellos que tenían más ayuda bajen. Se está discutiendo si hay una tasa plana. Eso quiere decir que todas las hectáreas, más allá de su productividad, terminaran cobrando lo mismo. Se está discutiendo qué superficies van a tener derechos, qué superficies van a cobrar por la PAC. Se está discutiendo el greening, lo verde, lo medioambiental, qué flexibilidad va a haber y cuál no. Las ayudas acopladas. Se ha discutido, y este es un tema que nosotros hemos puesto encima de la mesa y que pues el Ministerio también hizo suyo. Inicialmente la PAC, la política comunitaria, no venía con apoyo al regadío, y bueno, parece que sí que va a haber apoyo al regadío, y se está discutiendo también pues con la definición de quiénes son los perceptores, quién es agricultor activo, quién no es agricultor activo, y ahí están un poco las cuestiones principales de lo que va a ser el futuro. Situación financiera. Yo cuando llegué al departamento, allá por el mes de junio, como he dicho antes, en las primeras reuniones que tuvimos con el Ministerio, todas las comunidades autónomas, en aquel momento todo el mundo hubiera firmado, yo creo que encantado además de la vida, una bajada del 15%. Con lo cual en ese momento estábamos... Y eso significaba que muchas actividades agrarias o ganaderas tendrían que cerrar.
¿Quién se beneficiaba? Pues se beneficiaban los grandes propietarios que no producen, pero tienen grandes extensiones. Las grandes dehesas, esa gente que ni tiene ganado ni trabaja la tierra, su tierra no produce nada. No trabaja con el ganado, pero tiene grandes extensiones. Esos eran pues los grandes beneficiados, ¿no? Desde luego, la postura nuestra desde ese punto de vista es clara. Tendrá que entrar aquello que esté produciendo, aquello que genere algo. Tendrá que entrar aquello que tenga ganado, no aquellos pastos que no tengan nada. Eso es lo que se ha defendido, eso es lo que el ministro también a nivel general defendió, y yo creo que eso pues es lo que se va a producir. Pueden entrar, veremos a ver qué es lo que termina pasando, pero sí que pueden entrar nuevas zonas que no estaban, pero que sí están produciendo. A mí sí entra lo que produce, pero en ninguno de los casos llegaremos a un escenario de pasar de 22 millones de hectáreas a 36 millones de hectáreas. O sea, puede haber un pequeño incremento, me parece que son 21 millones y medio, pues podemos estar en torno a los 22 millones y medio, puede haber un pequeño incremento, pero un pequeño incremento, y un pequeño incremento además vinculado directamente con aquello que está produciendo, con aquello que es que tienes ganado o que estás produciendo algo. Y desde ese punto de vista, pues esa es la postura. Greening. Bueno, pues la comisión, desde el punto de vista medioambiental, lo cierto es que han apretado, pues querían apretar mucho, y se planteaban sobre todo dos grandes temas. Uno, pues la rotación de los cultivos, la diversificación de los cultivos. Nosotros sobre eso entendemos que no puede ser que para todo el mundo café tampoco, no puede ser que todo el mundo tenga que rotar lo mismo, porque si hacemos eso habrá extensiones, habrá territorios que tengan que cerrar, que tengan que cambiar, porque no es viable hacer esa rotación, ¿eh? Y sin embargo otros donde sí se puede hacer. Con lo cual, yo creo que ahí se va a bajar algo el nivel de pretensión de la comisión. Y luego la comisión venía a decir que el 7% de toda la superficie se dejara sin tocar. Se dejara desde el punto de vista medioambiental, pues una protección del medio ambiente y tal. A nosotros nos parece pues un lujo el plantear un 7% de todo el territorio se quede para eso y no produzca. Con lo cual, pues lo que estamos pidiendo es más flexibilidad. Se está, yo creo que ya en torno al 5%, es posible que se llegue en torno al 3%, con lo cual, pues yo creo que puede empezar a tener sentido. Pero desde allá, y antes lo decía, pues se vuelve a plantear otra vez, se plantea casi siempre una política, de café con leche para todo el mundo, cuando la realidad es otra, ¿no? Entonces que nos entiendan es complicado. Vosotros recordaréis cuando había regiones productivas en Navarra, por situar, en secano, en Navarra, solo en Navarra había 11 regiones productivas en secano. Toda Alemania eran 4 regiones productivas. Con lo cual, claro, que un alemán entienda que aquí tenemos que tener no sé cuántas regiones, pues la verdad que le choca bastante, principalmente porque no conoce. Lo que ocurre es que la decisión, como digo, se tiene que tomar entre todos. Actividad agraria y agricultor activo. Bueno, pues aquí también lo que se pretendía es que, pues que todo aquel que tuviera pues superficies, pues entrara. Se basaba simplemente en lo que significaba el porcentaje de ayuda sobre ingresos no agrarios. Se excluía aquello que tenía que ver con aeropuertos, con campos de golf, pero se seguía dejando las grandes dehesas y se seguía dejando, pues aquello que yo creo que nos mataba como territorio. Eso suponía que el 35%, se incrementaba en un 35% el número de gente que pasaba a formar parte de tener derechos de la PAC, y eso suponía lo que he dicho antes, ¿no? Cerrar pues muchas actividades. La posición del departamento sobre esto, pues yo ya lo he dicho 2 o 3 veces y seguramente lo diré otras 3 o 4 más. Actividad agraria es producir y agricultor activo es el que
pues el que produce. Y en el caso de los pastos, que no están vinculados con terreno, pues es aquel que tiene cabezas de ganado y que trabaja con el ganado. Entonces, eso es lo que vamos a defender. Ha sido una de las líneas en lo que es, en las políticas que ya no dependen de Europa, sino en lo que estamos haciendo en el departamento con otro tipo de líneas. Es lo que estamos defendiendo, es intentar ayudar a aquel que se juega las alubias en este asunto. Hasta ahora se podía ayudar a más gente, bueno, pues ahora si tenemos que elegir, lógicamente, pues vamos a priorizar las ayudas en aquellos que se están jugando las alubias en el sector agrario, en el sector ganadero. Porque para mí no tiene ningún sentido, creo que no sería justo y creo que sería, pues como he dicho, pues un despropósito total y absoluto el que se planteara el que, bueno, pues que aquí, pues que todo el mundo, todo gran propietario, pues pudiera entrar y pudiera tener rentas vinculadas con la PAC. Ayudas acopladas. Bueno, pues aquí la comisión planteaba las ayudas acopladas es lo siguiente, a ver si lo explico bien. Hay sobre todo aquí en Navarra está más vinculado con la ganadería. Si se pasa de recibir ayuda de la PAC, si se pasa de la cabeza de ganado a la hectárea, si se paga por terreno, muchos ganaderos no tienen terreno, con lo cual se quedan con cero de ayuda. Entonces, las ayudas acopladas lo que significa es que de aquello que le toca a un país, de esos 100 que vendrán a España, haya una parte que se deje ¿para qué? Para ayudar de forma expresa a determinados sectores. A determinados sectores que de otro modo se quedarían sin ningún tipo de ayuda. En nuestro caso está vinculado con la ganadería extensiva y con el vacuno de leche. Pero en otras comunidades autónomas pues tiene que ver con el tabaco, tiene que ver con el algodón, con el olivar, pues bueno, pues tiene que ver en cada uno con lo que tiene. En otras comunidades autónomas también lo mismo que nosotros con la ganadería, bueno, pues cada uno con la realidad que le toca. Entonces, había una propuesta de la comisión que esas ayudas acopladas, eso que se pudiera reservar para aquellos que se iban a quedar fuera, estuviera entre el 5 y el 10%. Nosotros lo que pedimos al Ministerio es que se aumentara ese porcentaje hasta el 15%. ¿Por qué? Porque luego viene una pelea entre las comunidades autónomas para ver cómo repartimos las cosas aquí. Si tenemos más margen, pues seguramente tendremos más posibilidades de llegar a un acuerdo y tendremos más posibilidades de cada uno defender lo que tiene que defender. Con lo cual, solicitamos el 15%, España ha defendido un 15%, en este momento el 12% lo tenemos seguro, yo creo que vamos a estar en torno al 13,5%, pudiera ser, el Parlamento está planteando un 15%, el Consejo es más reacio, bueno pues, pero vamos a mejorar ese 10% que para nosotros es clave. Yo creo que con un 13,5% podremos defender el sector ganadero en Navarra también con las acopladas. Y el resto de comunidades autónomas podrán defender lo suyo, porque el riesgo que teníamos es que si solo llega un 10% o un 7%, con ese 7% lo tenemos que repartir entre todos. O sea, tiene que ser para el tabaco, tiene que ser para el algodón, tiene que ser para el olivar, tiene que ser para la ganadería, no nos llega. Con lo cual, cuanto mayor sea el porcentaje, más margen tenemos pues simplemente para dejarlos como están, O sea, no estamos pensando que nadie se vaya a hacer de oro con esto, pero mantener las ayudas un poco en la línea de las que tenía. Con lo cual, voy a ir terminando. ¿Qué es lo que pues tiene que decidir España? Bueno, pues tiene que definir un modelo de regionalización productiva que puede ser por comunidades autónomas, puede ser una combinación. Bueno, vamos a ver qué es lo que se propone, luego hablaré de tiempos y luego fijaré también la posición de Navarra con respecto a esto. A nosotros el modelo de regionalización productiva que se va ajustando a la productividad que tiene cada cual y a la necesidad que tiene cada cual nos parece que es coherente, nos parece razonable, pero claro, nos parece razonable siempre y cuando con ese modelo no perdamos dinero, como Navarra, que yo creo que esa es una de las claves, que más o menos estemos pues en lo que tenemos que estar. Si con una propuesta de regionalización Navarra fuera a perder, automáticamente nosotros nos bajaríamos del burro de la regionalización
y apostaríamos por otra cosa, porque yo creo que lo primero es lo primero. Nosotros, dentro de una política común en España, nos parece que tiene sentido. España es muy diversa, Navarra es muy diversa, yo creo que esa línea nos va, porque creo que nos va a ayudar a poder mantener más o menos las cosas, pero si al final se hicieran números y viéramos que perdemos, pues entonces cambiaremos de posición y ya está. España va a tener que decidir también sobre el PDR. Va a haber 17 programas de desarrollo rural, cada uno de una comunidad. Nosotros vamos a tener que decidir aquí en Navarra, como he dicho, creo que es algo clave para intentar complementar desajustes que se puedan producir. Y además va a haber un programa de desarrollo rural nacional. Va a haber 17 de cada una de las comunidades autónomas y uno nacional. Nosotros hemos apoyado que hubiera un programa de desarrollo rural nacional. ¿Por qué? Porque pensamos que desde el punto de vista, sobre todo, de las cooperativas importantes que están saliendo a otras comunidades, cuanto más fuertes seamos, creo que nos va mejor. Si hay un programa de desarrollo rural a nivel nacional, ese salir fuera puede recibir ayuda. Porque desde los programas de desarrollo rural autonómicos, desde Navarra, no puedes dar ayuda cuando estás saliendo fuera. Con lo cual, desde ese punto de vista, nosotros pues apostamos por eso claramente y lo hemos defendido, y así se lo trasladamos al Ministerio. Se tiene que decidir también, he hablado antes de los dos pilares, los pagos directos y el programa de desarrollo rural. Bueno, hay una diferencia importantísima. Los pagos directos es dinero que viene directamente desde Europa y va a vuestras cuentas. Bueno, pasa por el gobierno de Navarra y nosotros, lo metemos en la cuenta. Vale. El programa de desarrollo rural está cofinanciado. Hay una parte que viene de Europa y hay otra parte que tiene que poner Navarra, como el resto de comunidades autónomas. La situación económica es la que es, con lo cual no sabemos en qué estado y cuánto van a estar dispuestas a poner todas las comunidades autónomas para cofinanciar esos programas de desarrollo rural. Con lo cual, en función de cómo esté la cosa, de cómo esté cada cual y de qué compromisos pueda adquirir cada comunidad, puede haber algún trasfondo de fondos, puede pasarse de ayudas que estarían en ese programa de desarrollo rural directamente a pagos directos, que es dinero que viene 100% de Europa y donde la comunidad autónoma no tiene que poner nada y va directamente al agricultor o al ganadero. Con lo cual, bueno, ahí vamos a ver también. No tenemos un criterio claro, yo creo que estaremos, desde ese punto de vista, estaremos mejor que otras comunidades autónomas, pero sobre todo, aquí volvemos a lo de la regionalización. Aquí, en este caso también habrá que hacer números y ver que no perdamos. Y esa será una de las claves a la hora de tomar la decisión. Tiene que definir, pues, qué es agricultor activo, cuál es el nivel de actividad mínima para estar vinculado con la PAC. Nosotros ahí, bueno, pues ya he dicho, vamos a ir en la línea de exigir que se le ayude al que produce, al que trabaja la tierra, al que trabaja con el ganado. Las acopladas, pues va a ser un lío, que si tenemos ese porcentaje del 13,5, pues yo creo que va a ser menos lío, pero ahí cada comunidad va a defender lo suyo. Nosotros vamos a defender, como he dicho, la ganadería extensiva y el vacuno de leche. Con el vino tenemos que ver qué es lo que pasa también, si entra o no entra en las ayudas de la PAC. Aquí vamos a hacer la misma cuenta que en lo otro. Vamos a ver si, como están fuera, que reciben unas ayudas a través de un sistema propio, están bien, o nos viene mejor que entren porque ganamos algo. Entonces, pues bueno, pues este es un tema que ya veremos. Y habrá que definir también, pues, cuáles son las zonas desfavorecidas desde todos los puntos de vista, porque tan desfavorecido es el que tiene una climatología complicada y con mucha altura y con problemas varios, como el que no tiene agua y tiene dificultades y tiene otro tipo de dificultades, pero tan desfavorecido es uno como otro, con lo cual, pues vamos a ver cómo se terminan definiendo. Bueno, y más o menos así está la cosa. Voy a hablar de plazos, porque esto que yo sé que bueno, que estaba, pues
pues yo creo que lo estabais esperando, yo creo que todos lo estábamos esperando desde hace tiempo. ¿Qué va a pasar con la nueva PAC? Bueno, pues afortunadamente ya llega el desenlace. Si el día 24 o 25 de junio hay un acuerdo en Europa, o 26, el Ministerio a nosotros nos ha dicho que el día 8 o 9 de julio nos va a trasladar una propuesta de cómo repartir el dinero de España entre las comunidades autónomas. Y nos va a dejar como 15 días y el día 24 o 25 de julio nos convocará a todas las comunidades autónomas y iremos donde nos digan e intentaremos llegar a un acuerdo de reparto en el conjunto de España en relación a esta política. Con lo cual, a día de hoy se sigue teniendo esa previsión. A mí la verdad es que casi me extraña el que sean esos tiempos, pues porque es muy difícil. Porque primero va a ser el lío en Europa, que está siendo ya, pero es que luego el lío lo vamos a tener en España, porque cada uno va a tener lo suyo, lógicamente. Con lo cual casi me parece apresurado, ¿no? Pero bueno, están jugando con esos tiempos. Bueno, pues si somos capaces de hacerlo en esos tiempos, pues mejor. A lo sumo, en cualquiera de los casos, en el mes de septiembre, si el tema se tuerce y no hay acuerdos y se enreda y tal, en el mes de septiembre vamos a tener la foto clara de cómo va a ser la PAC y de cómo van a ser las ayudas. Nos va a costar un año, todo el año 2014, preparar la gestión de eso, y por eso entran a nosotros y al conjunto de las comunidades autónomas, y por eso entrará en vigor el 1 de enero del 15. Sin embargo, el programa de desarrollo rural yo creo que va a ir antes. El programa de desarrollo rural a mí me da la sensación de que tendremos que presentarlo, no sé si será a final de año, será febrero, ahí andará. Pudiéramos tener un programa de desarrollo rural aprobado allá por el mes de junio del 14, y en el momento en que está aprobado es operativo. Y yo creo que puede ser operativo a 1 de enero del 14. Con lo cual se podrían acoger proyectos o ayudas desde 1 de enero del 14. Pero eso en su momento ya lo trasladaremos. Pensamos que más o menos la foto puede ir por ahí, ¿no? Pero bueno, con todo la realidad es que se acaba y que llega el momento llega el momento de la verdad y llega el momento de tener claro cómo va a ser el futuro, que como digo, pues es importantísimo. Nosotros, lógicamente, ¿qué vamos a hacer? Pues defender la cuota que tiene Navarra, intentar, pues de la mejor manera posible, como digo, de la forma más equilibrada posible, pues que las cosas no se muevan mucho. Yo creo que en líneas generales sí se va a entrar en un proceso de convergencia. Eso quiere decir que aquel que estaba cobrando más igual cobra un poco menos, para que el que cobraba menos igual cobre un poco más, pero sin grandes desajustes, sin que suponga que nadie tenga que renunciar a nada, sin que suponga que nadie tenga que cerrar su actividad porque no es viable. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Y eso es en lo que vamos a trabajar, y vamos a ver pues si ojalá lo consigamos y tenemos un acuerdo y sabéis cómo es, pues de la manera más rápida posible. Y con esto yo ya termino. Y a partir de aquí, bueno, pues preguntas, dudas, cualquier cuestión sobre esto, o como he dicho, bueno, pues sobre cualquier otra cosa que tenga que ver con el departamento. Muchas gracias. Hombre, me imagino que todo claro no habrá quedado. Ha sido bastante aclaratoria. Sí, bueno, pero... Bueno, lo que queráis. Está bien. La propuesta esa de las primeras diapositivas era a nivel de la comunidad foral o a nivel estatal. La propuesta... A ver... Todas las explicaciones esas que se estaban proponiendo. A ver, ahí estaba la comisión, qué es lo que dice, y cuál es la postura de Navarra con respecto a lo que dice la comisión. La Navarra al final... La postura de la comisión en general, pues yo creo que era exagerada desde el punto de vista de que a nosotros nos hunde como país y nos hunde como comunidad, hubiera hundido al sector. Y por eso, bueno, pues lógicamente, pues yo creo que han ido entendiendo qué es lo que podía pasar y vamos a tener creo que la flexibilidad que necesitamos.
a España le dejen plantear regiones productivas, pues nos puede ayudar mucho. Nos puede ayudar mucho porque puede acercar mucho, pues más o menos a cada uno, pues lo que puede necesitar en función de lo que está produciendo, de los costes que tiene, de la realidad que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues si eso es finalmente así, que parece que sí, pues es clave. Otro tema clave que ha sido el que no entraran más hectáreas. Si hubieran entrado más hectáreas, esto era... luego a ver cómo repartes, o sea, es que es imposible repartir de una forma razonable. Bueno, pues afortunadamente no va a haber más, yo creo que no van a entrar más hectáreas y eso se va a limitar bastante. Sí que es verdad que hay una concepción de converger, eso de que digo de que el que tiene más baje un poco y el que tiene menos gane algo, que bueno, que yo creo que como filosofía de la PAC eso va a estar ahí, pero eso con las regiones productivas yo creo que lo vamos a poder equilibrar bien, sin generar ningún chambrín, creo. Vamos a ver cómo queda, ¿no? Para nosotros eran muy importantes las acopladas, creo que estamos en la buena dirección. Y va a ser muy importante el PDR, pues porque nos va a permitir, bueno, pues echar más en una cesta que en otra en función de cómo veamos la foto de los pagos directos. Y con lo cual, pues más o menos lo tenemos orientado. Quedan interrogantes, es cierto, o sea, hoy no podemos contar, pero bueno, pero yo sí que creo que es importante que sepáis cómo es este proceso, porque hasta a mí hay cosas que tú ves en la actual PAC y dices, pero ¿esto por qué? Bueno, pues claro, luego te explicas el por qué, pues porque las decisiones se toman como se toman, desde donde se toman, y es muy difícil el buscar algo que sea equilibrado para 27 países, que cada uno va a defender lo suyo, sus intereses económicos, su territorio, a su gente. Bueno, pues la verdad que tiene una dificultad mayúscula. Pues una aclaración sobre, en particular por las condiciones o el tipo de explotaciones que tenemos en Milagro, ¿no? El consejero ha dicho y ha dicho reiteradamente que no van a entrar nuevas superficies. Esto va a ser así. La superficie que va a tener ayuda en España va a ser la que se declaró, básicamente la que se declaró en 2011, y el objetivo que se persigue es evitar que entren en el sistema grandes áreas de bajísima productividad, casi residuales. Fundamentalmente pensamos en pastos adhesados, pensamos en zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y también aquí en Navarra pensamos en pastos arbolados y pastos arbustivos que tienen una carga ganadera mínima y que pensamos que esas superficies no producen y por lo tanto no deberían tener ayudas. Pero la posición del departamento es que tienen que entrar en el sistema de ayudas todas las superficies que sí producen. Y en este sentido apoyamos que entren en el cobro de ayudas las superficies destinadas a frutas y hortalizas. Aquí en Milagro es una especialidad, una de nuestras características, ¿no? Vamos a tener el día de la cereza. Pero también os tenemos que decir que hay dudas de cómo va a terminar esto. Hay un sistema de apoyos a frutas y hortalizas a través de la Organización Común de Mercados, a través de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, los programas operativos, que ya apoyan medidas específicas en el sector de frutas y hortalizas. Entonces hay posiciones de comunidades, de organizaciones sindicales en España, que son contrarias a que las superficies de frutas y hortalizas se incorporen al modelo de pago directo. Nosotros pensamos que el modelo de OPCH no cubre todas las necesidades que tienen actualmente los productores de frutas y hortalizas. Están atravesando momentos complicados, cuando otros como los cerealistas están atravesando un momento bastante o razonablemente bueno, y nuestra propuesta en España va a ser defender que entren esas superficies. Esto significa incrementar en algo las superficies con derecho a ayuda respecto a lo que estaba percibiendo en 2011. Como sabéis, en 2011 frutas y hortalizas no tenían derechos de pago único, no habían generado derechos de pago único, pero pensamos que tiene que entrar. La idea es que en una región, todas las hectáreas, una región de producción homogénea, en un regadío, para que nos entendamos, ¿no? Todas las hectáreas cobran lo mismo independientemente de que hubieran estado o no dedicadas a un cultivo a otro. Si están produciendo, todas deberían cobrar, ¿no? Venga. A ver, por ejemplo, va a haber nuevos derechos, ¿no? ¿O no? ¿Se asignarán nuevos derechos o cómo va eso? Pues?
se asignarán nuevos derechos. A ver, como no sé, el rapero, la bruja, no sé cuál, esos que salen en la tele y que adivinan cosas, ¿no? Pues tenemos por delante una nebulosa en cuanto a cómo se van a asignar los derechos. Sí va a haber nuevos derechos, pero dependiendo del modelo de convergencia que se plantee, estaríamos en un escenario en que desaparecen los actuales derechos, se asignan nuevos derechos y empezamos a funcionar. Eso sería como un modelo de convergencia total. El planteamiento que comentaba el consejero que hacía inicialmente la comisión, oye, todas las superficies al mismo importe en una transición, ¿no? No todas el primer año, pero sí acabar todas al mismo importe, con lo cual desaparecería el actual sistema de derechos y entraríamos en un modelo de derechos nuevo. En el año 2015 se asignarían nuevos derechos a los productores que declararan superficies en 2015. Esto no quiere decir que a todas las superficies, porque como hemos comentado, y supongo que vosotros perfectamente conocedores de la situación, hay una tendencia en Navarra y en todo el país, vamos a declarar todo lo que se pueda declarar, por si acaso, ¿no? A mí me parece una buena dinámica, ¿eh? O sea, me parece una buena idea, en el sentido de, bueno, por si acaso efectivamente el final de Bruselas acaba decidiendo la barbaridad que inicialmente planteaba, bueno, que no nos encontremos con que en Navarra no hemos declarado superficies y en otras comunidades sí, ¿no? Así que por lo menos en esa línea estaría bien. Entonces, si vamos a un modelo de convergencia total, sí que desaparecerían los actuales derechos y se asignarían derechos nuevos sobre lo declarado en 2015. Si vamos a un modelo de convergencia parcial, desaparecerían los derechos pues con matices, ¿no? Cada titular mantendría una parte muy importante de su actual ficha, de su actual mochila, y habría un proceso en el que los que más cobran perderían algo y los que menos cobran ganarían algo. Un modelo que tiene posibilidades es el que se ha planteado como convergencia entre países a nivel europeo. Y en síntesis es que los países europeos cuyo importe de ayuda por hectárea estaba por debajo del 90% de la media comunitaria, incrementaban algo sus importes por hectárea. ¿Cuánto incrementaban? Básicamente un tercio entre su valor, el valor de sus derechos actual, y el 90% de la media comunitaria. Ese un tercio de esa diferencia lo recuperarían en un plazo de 7 años. En España se ha planteado un modelo, pues, o en la Comisión se ha planteado un modelo así, o por parte del Consejo se plantea un modelo así, de que bueno, pues vamos a hacer que los agricultores en cada país tengan un planteamiento semejante, que los que están por debajo del 90% de la media recuperen un poco o ganen un poco sus importes, y los que están por encima de la media pierdan un poco sus importes. El consejero ha puesto en marcha en el departamento un equipo de trabajo para analizar esto. Básicamente lo que hemos hecho ha sido montar una base de datos de cálculo para que en el momento que el Ministerio nos diga esta es la propuesta, la incorporamos al sistema y vemos cómo nos sale en Navarra. Una de las simulaciones que hemos hecho es aplicar en Navarra como si fuera una única región de producción ese modelo de convergencia de recuperar hasta un tercio hasta el 90%. Y lo que nos sale es que los que están por debajo del 90% de la media de Navarra incrementarían sus ayudas en torno a un 15%, y los que están por encima de la media reducirían sus ayudas un 8%. Esto es un modelo razonablemente bueno. Si se aplicara este modelo, el que tuviera derechos altos seguiría teniendo derechos altos, bajaría un 8% sus importes. Y el que tuviera derechos bajos se incrementaría en torno a un 15% de medio de sus importes. Pero si el modelo es el otro, si el modelo es que vamos a un modelo de convergencia total, no en el primer año, pero al cabo de 5 o 7 años, todo el mundo tendría el mismo importe por hectárea, con lo cual el concepto de derechos habría desaparecido. Ignacio acaba de decir, el consejero ha montado un tal, pero aquí el crack que nos da mucha tranquilidad aquí es el amigo y es su gente en el departamento que al final, en ese mes de julio, sobre todo finales del mes de julio, es cuando vamos a tener que estar allá y vamos a tener que hacer que esa herramienta en la que han trabajado y que metiendo los datos nos sabe cómo quedamos, pues nos va a servir para poder fijar posición y para defender la postura de Navarra.
en el tema este de los derechos, y cuando se hizo el desacoplamiento, primero desacoplamiento y luego el otro desacoplamiento, ha pasado ya bastante tiempo, ¿no? Y hay explotaciones que han crecido y no han entrado a comprar y vender derechos y toda esta guerra que ha podido haber, ¿no? Compra-venta o solicitud en reserva y tal y cual. Entonces esas explotaciones que han crecido ya estaban cobrando por debajo. Y si ahora se les va a recortar también un 8% porque están cobrando mucho, no. Pero son explotaciones grandes que están creando puestos de trabajo, que son competitivas. A ver, no. ¿No me he explicado bien? Sí, pero es además es simplemente un matiz que igual aclara tu duda. Cuando hablamos que están cobrando mucho, es un importe medio por hectárea en la explotación elevado. No que cobren muchos euros, sino que el importe que le sale en su explotación en cada hectárea está por encima de la media naval. Los que han incorporado superficies sin derechos, esta gente va a tener un importe medio bajo. ¿Vale? Es decir, que esa gente que ha ido incorporando superficies vería mejorada su situación con la aplicación de la convergencia. Lo que me has contestado antes, lo que parece claro que no se va a tomar para la asignación de nuevos derechos medidas de años anteriores. A ver, la asignación de nuevos derechos. El punto de partida va a ser los derechos que tú tengas en 2015. Y las opciones son que haya una convergencia suave, que los que tienen importes por hectárea bajos suban un poco y los que tienen importes por hectárea altos bajen un poco. Eso sería un modelo de convergencia suave. Y la alternativa es un modelo de convergencia total, que todos acaben cobrando lo mismo. Que todos acaben cobrando lo mismo. Esos son los dos modelos. Y ahora mismo no está definido, ¿eh? Ahora mismo no está definido. Es que hay muchos posicionamientos. La opción que os he dicho de que alguien recupere un tercio de la diferencia hasta el 90%, esa es una propuesta del Parlamento, una de las opciones. Pero la Comisión en este punto está más que enrocada. Quiere ir a un modelo de convergencia total. Y plantea distintas opciones para llegar a eso. Una de las opciones es que todo el mundo tenga garantizado un importe mínimo por hectárea al cabo de 6 años de transición. Si ese importe mínimo por hectárea, como quiere la Comisión, es casi el importe medio, vamos a un modelo de convergencia total. Hay países como España que dicen, bueno, pues el 30% del importe medio. Ese sería el mínimo que tiene que garantizarse a todo el mundo. Y hay otros países que están apostando por un 70%. Lo que necesitamos es, en cualquier caso, que haya un modelo de regionalización bien definido. Es más, si hubiera un modelo de regionalización bien definido, nuestro planteamiento es que efectivamente haya una convergencia total dentro de cada región. Que todas las superficies en regadío en Navarra en 2019 cobren el mismo importe, estén dedicadas a lo que estén. Y nos olvidamos de si tenían tomates, si tenían maíz, si tenían tabaco o si tenían hortalizas. Pero tiene que ser dentro del regadío. Lo que no podemos es ir, como plantea la Comisión, a que juntemos secano y regadío y que en 2019 todos tengan el mismo importe. Porque entonces hundimos al regadío y beneficiamos fundamentalmente a las áreas de secano de menor productividad, que por ejemplo las bardenas, ¿no? ¿Y con los derechos de las vacas? ¿Os había explicar? ¿O se mantiene...? Los derechos de las vacas. Lo que planteamos es que si ya no se puede cobrar, si el modelo que se va a aplicar a partir de ahora es un importe por hectárea, lo que planteamos es que haya una región de pastos, que probablemente en España habrá una región de pastos bien definida, y que en esa región de pastos los derechos que se asignen, lo que se cobre, esté en función de las cabezas que tenga cada cual, de las UGMs, de las unidades de ganado que tenga cada cual. De tal manera que ahora mismo la Comisión dice, un señor con 100 hectáreas y 10 ovejas cobraría lo mismo que un señor con 100 hectáreas y 1000 ovejas. Lo que nosotros decimos, un señor con 1000 ovejas, 100 hectáreas. Un señor con 10 ovejas, 1 hectárea. ¿No? Si aplicamos bien ese modelo, los derechos de vacas nodrizas, por ejemplo,
pues no tendrían importancia, porque lo que cobraría es la superficie de pastos que da soporte a una carga ganadera. Con todo y con eso pensamos que las vacas nodrizas, igual en menor medida, el ovino de carne y el vacuno de leche, por el sistema de te pago tanto por hectárea de pastos, van a salir muy mal. Van a salir muy mal. Curiosamente, el sistema más extensivo en Navarra, que es el ovino, que aprovecha, bueno, no sé si hay algún pastor de ovino, pero que aprovecha restos de cultivos de regadío, que aprovecha corralizas y demás, no tiene una base territorial propia, no ha declarado superficies. Y nos encontramos con que esa gente ahora se presenta en la nueva PAC y dice, no, es que usted no tiene explotación, usted no tiene parcelas para declarar. Como vamos a pagar a tanto por hectárea, usted se queda fuera. Las ayudas acopladas que citaba el consejero están pensadas para eso. Aquella gente que tiene una base territorial pequeña, pero tiene ganado, que le podamos pagar tanto por cabeza. Ese 15% que citaba el consejero del conjunto de los fondos, poder destinarlos, es decir, toma, tanto por oveja, tanto por vaca. Y en el caso de las vacas nodrizas, vamos a ver si con el modelo de regionalización que se aplique y el dinero que se destina a la región de pastos salen razonablemente bien remuneradas, o tenemos que buscar apoyo adicional por la vía de ayudas acopladas, o, como también ha citado el consejero, tenemos que pensar en que por la vía de desarrollo rural les demos también algún apoyo en forma de agroambientales o cosas semejantes. No sé cómo va a quedar el modelo de derechos de vacas nodrizas, pero en cualquier caso tenemos como 3 mecanismos para conseguir que la ganadería en su conjunto tenga una remuneración adecuada. El pago por hectárea, si lo definimos bien, las ayudas acopladas, si se destina un porcentaje suficiente, y el tercer mecanismo que tenemos es el desarrollo rural, es el programa de desarrollo rural. Pero en ninguno se tiene en cuenta lo que se tiene hasta ahora, ¿no? En ninguno se tiene en cuenta lo que se tiene hasta ahora. Pues sí, se tendría en cuenta según el modelo de convergencia que hemos hablado antes. Ahora mismo tus importes, los de la vaca nodriza también, ¿no? O sea, los que actualmente no están desacoplados, las vacas nodrizas, forman parte de tu mochila, por decirlo de alguna manera, forman parte de tu importe, sí, a futuro serán tu ficha financiera, ¿no? Si vamos a un modelo de convergencia suave, tú mantendrás sustancialmente esa ficha financiera y llegarás con esos derechos tendrás esos importes de pago. Si vamos a un modelo de convergencia neutral, te desaparecerían esos derechos de la ganadería, pero pensamos que los conseguiríamos remunerar o recuperar por la vía del apoyo a pastos, el apoyo a ayudas acopladas o la ayuda de desarrollo rural. Más cosas. De lo que queráis, no tiene por qué ser la PAC. Con toda PAC. Cuando se constituye la PAC, se constituye también pensando en la comercialización. Aquí no se habla nada de la comercialización, más que habéis dejado caer un poquito lo de las cooperativas. Bueno, nosotros, yo creo que el programa de desarrollo rural tiene que hablar de ese tema. El programa de desarrollo rural, antes he dicho que tiene que hablar de innovación, tiene que hablar de productividad. Si lo que estamos defendiendo es un sector que, como he dicho antes, es capaz de generar productos de calidad, luego tiene que ser capaz de vender esos productos de calidad. Con lo cual, bueno, pues seguramente desde el programa de desarrollo rural veremos a ver la manera de poder ayudar un poco en esa área. Un comentario. Y sí se habla de comercialización, sí se habla. Y yo creo que es lo primero que ha dicho el consejero. El consejero se ha referido a que esto no son subvenciones. Esto es una compensación por lo que el mercado no reconoce, por lo que el mercado no remunera. Y efectivamente sí que estamos metidos en ese planteamiento. Lo que pasa es que hay que diferenciar hasta dónde llegamos cada cual. El consejero ha citado, cuando hemos ido a Bruselas, con qué panorama de países y de capacidad de influencia nos hemos encontrado. Y las medidas de mercado que están en un reglamento de la OCM única también forman parte de la PAC. De hecho, pensamos que son más importantes que los pagos directos. Pero en ese marco, pues te aseguro que desde Navarra, incluso desde España, tenemos una capacidad de influencia limitada. Estamos hablando de pagos directos porque es de lo que tenemos que decidir y en lo que nos vamos a jugar los cuartos en España. Pero sí que hemos apostado por las medidas de mercado. Hemos defendido que el modelo de organizaciones de productores
que se aplica en el sector lácteo, en virtud del cual los productores se pueden agrupar. Puede haber una persona, una entidad que negocie precios en nombre de todo un conjunto de productores sin haber tenido que comprar esa leche. Hemos defendido, y yo creo que se conseguirá, no porque lo haya dicho Navarra, ¿no?, sino que es una postura del Ministerio y compartida por otros países, que ese modelo de capacidad de negociación colectiva que se ha establecido como excepción a las normas de competencia para el sector lácteo, que ese modelo se extienda a otros productos, en particular a los de frutas y hortalizas. Está claro, ¿no? Tenemos perfectamente claro cuál es la posición de los productores. 1 millón de agricultores y ganaderos en España, 7 grandes cadenas de distribución que gestionan el 60% o el 65% de las ventas de productos agroalimentarios. Evidentemente, ahí hay un desequilibrio enorme. Pero en este sentido, este departamento se ha posicionado a favor del Ministerio en todas las oportunidades que ha tenido en la ley de equilibrio de la cadena alimentaria que está preparando el Ministerio y que pensamos que será una buena herramienta, y nos hemos posicionado también a favor de cualquier postura que toma el Ministerio, en el sentido de que en las medidas de la OCM única, las organizaciones de mercados, se favorezca la capacidad de negociación de los productores. Pero créanme, hay que ser un poco realista, ¿no? O sea, no sé si aquí os dejan de que hay mucho a poco aprieta. Ahora mismo tenemos este tema encima de la mesa, el tema de la PAC, el tema de la reforma de la PAC, la aplicación de los fondos comunitarios en España y en Navarra, y la otra línea no está cerrada, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que tendremos oportunidades de trabajar por ahí. Y, es que lo ha dicho el consejero, o sea, que es que esto es un sistema de compensación, pero que el fondo está en la remuneración del mercado. Hemos tenido reuniones en el departamento pues un poco con la distribución de aquí, pues para ponernos caras, para hablar, para plantear cómo están las cosas. Y luego hay un mensaje que también creo que es importante y que me viene al hilo, y que yo, ya lo he dicho, pues yo también desde las cosas que digo de forma recurrente y cada vez más. Consumir local, consumirlo de aquí, porque tiene calidad, y además de eso, yo creo que cuando alguien entra en una superficie para comprar algo, igual esto que voy a decir ahora no sé si lo piensa o no, pero antes yo he dicho que en Navarra se explicaba desde lo agrario y lo ganadero, de que hay gente en los pueblos que se dedica a la agricultura y a la ganadería. Cuando alguien de Pamplona, sobre todo, o de la comarca de Pamplona, sale de Pamplona y viene al pueblo, y me da igual la ribera, la zona media o la zona norte, se encuentra el pueblo como se lo encuentra, y se encuentra el medio y el entorno que se encuentra, porque hay gente en los pueblos que está viviendo. Entonces, con lo cual, cuando tú compras un producto que es de aquí, que es de Navarra, lo que estás contribuyendo es ¿a qué? A que siga habiendo gente en los pueblos que vive de esto. Con lo cual estás contribuyendo a que Navarra siga siendo lo que es, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social. Y eso es algo, porque siempre hablamos de la calidad, ¿no?, de los productos de Navarra y tal, y efectivamente, y lo son productos de calidad. Pero más allá de eso está ese otro mensaje que yo creo que la gente no es muy consciente. Pero cuando sale de Pamplona, si dice, joder, que bien esto y tal, y qué a gusto hemos pasado el día en no sé dónde, y cómo hemos disfrutado de aquello, ya, sí. Tú estás disfrutando de todo eso, ¿por qué? Porque hay gente que vive en los pueblos, que son los que mantienen de verdad el entorno, que son donde están las tradiciones, donde desde el punto de vista social se hacen cosas y se explica lo que he dicho, pues lo que es nuestra tierra. Y eso es así, y eso pues también hay que decirlo, y hay que decirlo cada vez más, pues para que poco a poco vaya calando, para que cuando alguien entre en un sitio, si tiene la posibilidad de elegir entre de no sé dónde o de aquí, pues cójalo de aquí, joder, que es lo que necesitamos, que con eso estás ayudando a los de aquí, y estás ayudando a que tú el domingo cuando salgas te encuentres lo que te encuentras, ¿no? O sea, en esa línea nosotros lo tenemos claro y bueno, pues veremos a ver cómo vamos ayudando. Lo que pasa es que a nivel general, por lo cierto, eso es complicado. Más cosas. En el tema de riadas, el departamento que
Buena pregunta. Pensaba yo que me iba a ir de aquí sin hablar de la riada. Bueno, vamos a ver. Tema de riadas. Yo llegué en junio, como he dicho, hemos tenido las de octubre, las de enero y las de ahora. Vamos. ¿A qué queremos más agua? Bueno, nosotros lo que hicimos en un primer momento, lógicamente, fue ponernos en contacto con... Bueno, en primer lugar, pedir al Ministerio que declarara las zonas afectadas a través de un decreto extraordinario, pues como eso, pues como afectadas y que tuvieran unas alertas. Eso se hizo en el Congreso, se hizo en el Senado. Al mismo tiempo, a la Confederación Hidrográfica del Ebro le pedimos el que hiciera lo que históricamente había hecho, que era arreglar las notas. Lo cierto es que hubo un tiempo tardado en responder y entonces en una reunión que tuvimos en el local la Confederación nos trasladó que no tenía dinero para arreglar las notas. Yo aquel día, delante de, no sé si había 19 alcaldes o no sé cuántos, muchos alcaldes, le dije que nosotros íbamos a hacer, y de hecho hicimos una propuesta en el Congreso como partido, como UPN, y le pedimos al ministro que pusiera dinero para la Confederación Hidrográfica del Ebro para que se gastara en Navarra. Y yo aquel día también dije lo siguiente: como no sé qué es lo que va a pasar, si el ministro va a poner dinero para que la Confederación arregle las notas en Navarra, si hay algún ayuntamiento que quiera arreglar, Navarra le garantiza el 50% del arreglo. O sea, si finalmente no viene dinero de Madrid, el gobierno de Navarra se hace cargo del 50%. Y aquel día también, al presidente de Confederación, yo, antes de decirle esto del 50%, que fue por desbloquearlo y porque yo creo que se tenía que arreglar cuanto antes, yo le hice la siguiente comparación exacta. Había una especie de status quo en el cual Navarra intervenía en una serie de arreglos y la Confederación arreglaba las notas, desde siempre. Si él decide, porque no puede, cortar con eso, pues yo lo que le dije es lo siguiente: si yo tengo un perro, el perro se me escapa y te muerde, el responsable del perro soy yo. Quien es el responsable del Ebro es la Confederación Hidrográfica del Ebro. Si se escapa el Ebro, el responsable es la Confederación Hidrográfica del Ebro. A partir de ahí, como nos afecta a todos y como pasa por Navarra, tendremos entre todos que intentar, bueno, pues ayudar a que los daños sean los menores posibles. Podremos llegar a acuerdos o no, podremos participar de arreglos, pero en una relación leal y de que, hombre, pues estés a la altura de lo que siempre has estado. Bueno, cuando yo dije sobre el 50%, hubo ayuntamientos que han arreglado. Y ha habido agricultores que han arreglado. Y hubo otros que no arreglaron, porque esperaban que la Confederación iba a actuar de una forma más ágil. ¿Qué nos ha pasado? Que ha venido esta última riada y otra vez, pues ha entrado. En algunos sitios, en otros sitios no entra. Nosotros hemos vuelto a pedir otra vez pues los daños, el tal, que se declare, el que esto y que lo otro, y que se vuelva a hacer y que se haga rápido de una vez los arreglos de las notas. Ya ha habido una respuesta, esta vez sí rápida, de la Confederación diciendo que se va a gastar, no sé si son 900.000 euros o no sé cuánto, en determinados puntos, en arreglar determinadas notas. A mí, como me parece que hay que ser justos a los ayuntamientos o agricultores que han arreglado notas, el gobierno les va a pagar no el 50% sino el 100%, porque me parece que es lo que tenemos que hacer. Porque lo que tampoco tiene sentido es que, como lo arreglas tú, te cueste el 50% y si lo hace la H te salga gratis. Bueno, pues entonces, pues hay una parte que la va a arreglar la H, otra parte vamos a entrar nosotros y luego a partir de ahí el presidente de Confederación en un momento determinado también trasladó el que desde el punto de vista medioambiental había dificultades para hacer limpiezas y para hacer dragados y tal. El Departamento de Medio Ambiente depende también de quienes os está hablando, y yo lo que le dije es que a mí me presente una solicitud
que tendrá bueno, pues la firma para poder hacer lo que entienda que tiene que hacer. Y bueno, ahora ya presentada, se presentó hace 20 días una solicitud para determinadas actuaciones y nosotros en 14 días hemos autorizado cada una de las actuaciones que Confederación nos ha solicitado. Entonces, van a hacer limpiezas, algún dragado en alguna zona concreta seguramente también, arreglar las notas. Y vamos a ver, ellos hablaban de áreas de inundabilidad. A mí eso de las áreas de inundabilidad me parece que como el café con leche no puede ser para todos. Puede haber alguna zona donde si hay un acuerdo entre el ayuntamiento, los agricultores y la Confederación se pueda plantear, pero cuando haya acuerdo. Lo cierto es que para esas áreas de inundabilidad la Confederación en cada una de esas tiene que gastar un montón de dinero, ¿eh? O sea, no son áreas de inundabilidad, no es algo, sino que es una obra importante. Si hay un acuerdo en algún sitio, pues bueno. Pero lo que no se puede plantear es decir, no, yo voy a arreglar este tema a base de meter áreas de inundabilidad. Pues ¿por qué no? Porque todos los sitios no son lo mismo. Y habrá que escuchar a la gente que está en la orilla del río. Y habrá gente que le pueda parecer razonable. ¿Qué supone el área de inundabilidad? Pues que al final el agua, en lugar de entrar de arriba para abajo y con toda la velocidad del mundo, que te hace un chandrillo cuando te rompe el dique y te arrastra todo. Y si luego no tienes desagüe y se te queda 20 días, pues con esto entra de abajo hacia arriba, entra sin velocidad, inunda, hace menos daño y luego le pone un drenaje y la saca antes. Con lo cual, lo cierto es que el daño en los cultivos, el daño en el terreno, pues es menor. ¿Eso puede tener sentido? Sí, siempre y cuando todo el mundo esté de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, pues desde luego el gobierno no va a estar apoyando ninguna propuesta de la CHE que no cuente con la bendición del ayuntamiento correspondiente y de sus agricultores. Pero más o menos la cosa pues es así. Vamos a ver. Y por ejemplo, ahora existiría la posibilidad de, en un sitio donde no haya motas, construir motas nuevas. Difícil, ¿no? Yo creo que pues es complicado, pero yo creo que se puede plantear todo. Nosotros hemos estudiado todo, o sea, yo creo que somos conscientes, y este departamento es muy consciente que es un problema y vamos a ver. Se puede plantear todo. Luego, y la zona inundable, por ejemplo, se está contemplando de darle una aplicación de zona desfavorecida y que tenga sus contraprestación con los otros que no tienen inundado. Nosotros estamos siempre inundados. Siempre que se mueve un poquito el Ebro, se nos inunda carreta. Pues por lo menos que tenga, independientemente de si tienen seguro o no. Cuando yo digo que tiene que haber un acuerdo, entiendo que tiene que haber un acuerdo, y si hay un acuerdo es que no perjudica a nadie. Para eso puede haber, puede haber medidas como esa, o puede haber otro tipo de medidas. Pero tiene que haber un acuerdo. Y si hay un acuerdo, pues sí, pues bendito sea, yo encantado. Al principio el DLH decía, o se hace zona inundable o que nos arreglado las motas. Bueno, pues de momento las va a arreglar. Tarde, pero las va a arreglar. Sí, sí. Más temas. El cambio que haya ahora a raíz de las riadas, puede haber cambios de cultivos con la paz y demás. Eso no tendrá repercusión para el agricultor que haya declarado, por ejemplo, el maíz lo tendrá que levantar ahora con el río y poner otra cosa. No debería, ¿no? Porque ahora ya va a ser tarde para volver a sembrar el maíz. Ya no hay acopladas. Ya, si pones maíz o no pones, te cubre los pagos único igual. Bueno, pues muchísimas gracias y ojalá haya servido. Gracias.